Buenos días. Nuevamente saludamos a Juliana Restrepo, coordinadora de contenidos del Parque Explora, Andrés Barragán, a quien presentamos hace un momento, editor y fundador de Punta Aparte Ediciones, y al profesor Efren Giraldo, del pregrado de Literaturas de la Escuela de Artes y Humanidades. Y es un gusto realmente para nosotros tener este espacio. A todas las personas que están aquí les interesa la escritura, les interesa también el pensamiento científico, el pensamiento en general. Entonces, estoy seguro que será una buena conversación. Muchas gracias. Y yo creo que con esto está bien. Todo el mundo escucha, ¿cierto? Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar acá. Gracias a Juliana y a Andrés por aceptar participar en esta conversación. Y bueno, gracias a Jorge, pues, que me invitó a charlar sobre algo, pues, que sin duda me interesa y que reaparece siempre en los cursos que tenemos en el pregrado en literatura. Pues en principio, pues me parece que puede ser muy interesante esta discusión en el contexto de la pregunta por lo editorial, dado que pues alrededor de todo esto hay unas categorías que a todos nos animan, pues todos estamos de alguna manera en el mundo académico, pero también tenemos un compromiso con la mediación, ¿cierto? Y en ese contexto, pues me parece que puede ser una bonita oportunidad para reflexionar sobre la mediación, sobre la divulgación, sobre la apropiación, que entiendo que es una categoría también importante en este contexto. Y pues también hay una pregunta implícita, un poco por la función de la academia, ¿no? Entonces, pues con esta apertura quisiera pues darles el paso a nuestros invitados y quizás proponer una primera cuestión alrededor de esto que acabo de decir, pensando también en la idea de que la mediación y la apropiación de la ciencia y del conocimiento pues también involucra problemas que a personas que estudian literatura o artes, por ejemplo, pues importan, ¿no? Tiene un componente creativo que es tal vez decisivo. Y bueno, quisiera como empezar por ahí. No sé si quieran aprovechar esto para introducir un poco el tema. Andrés terminaba su charla hablando de una especie de empoderamiento, discurso científico, y creo que eso como que tiene mucho que ver. Bueno, yo creo que tengo que empezar como por explicar por qué estoy sentada acá, pues, y eso aterriza también en lo de apropiación, porque realmente si ustedes piensan, yo no soy editora, en estricto, pues, no tengo como Andrés a punto aparte, sino que yo trabajo en un museo, en un centro de ciencias que está aquí al lado. Y entonces me pareció muy interesante cuando me llamó Jorge, que invitaran a un museo que edita contenido científico a conversar acá. La divulgación, hay museos que podrían decir que lo que quieren hacer es divulgar, o sea, o comunicar el conocimiento científico, llevarlo de los que sí saben a los que no saben, como transmitir, como muy en onda transmitir. La misión de Explora es más ambiciosa y tiene que ver con la palabra que dijo Efren, tiene que ver con la apropiación social del conocimiento, que es una palabra que es como lejana, a mi criterio fea también. Pero que significa que nosotros no nos contentamos solo con divulgar el conocimiento científico, sino que nos interesa que las personas se apropien de él, lo hagan suyo, les pase algo adentro. Y eso puede ser, entonces hablamos como de niveles de apropiación o de transformación. Entonces puede ser una transformación mini, en el nivel chiquito, puede ser, como estamos hablando en textos, que alguien lea un texto en la sala de la música y se conmuevan, emoción, o que alguien vea un fenómeno en la sala de física y sienta mucha felicidad, por ejemplo un niño, entonces se conectó de una forma distinta con el conocimiento. O puede ser ya a nivel súper avanzado, que es cuando, por ejemplo, trabajamos con lideresas comunitarias ambientales y cambian procesos dentro de su comunidad porque metieron algo sobre seguridad alimentaria. Y en ese sentido, nosotros para lograr esa transformación, esta es una carreta, pero después no va a hablar de la carreta, pero es para ubicarlos. La logramos de muchas formas. Una es haciendo museos, haciendo exposiciones para nosotros, para otros. Otra es haciendo contenidos digitales, como algunos de los que mostró ahorita Andrés. En la pandemia hicimos un sitio espectacular que se llamaba Explora en Casa.
pero también trabajando con las comunidades, con participación comunitaria y también en procesos de formación, enseñándole a un niño a usar un telescopio o un mediador a mediar. Y entonces lo que yo siento que se conecta más, los estoy como ubicando de lo grande a lo chiquito, con lo que estamos aquí es cómo hacemos museos y también cómo nos inventamos o diseñamos esos lugares digitales, esas experiencias de aprendizaje digitales. Y se conecta con esto porque uno tiene una idea equívoca, yo creo, de pensar que los museos cuentan hechos. Si uno va a un museo, la mayoría de la gente diría, no, eso es un hecho. O sea, yo voy a que me cuenten hechos. Y eso es falso. Los museos cuentan historias. Y las historias las decide el que decide contarlas. ¿Sí o qué? Entonces los museos, al final, tienen una parte del trabajo que se parecen mucho a un libro. Y tienen una persona muy importante o varias personas muy importantes que se parecen mucho a un escritor y a un curador, que son los divulgadores, el curador de la exposición, el jefe de todos los divulgadores y el editor, porque ellos deciden qué contar, pero ellos también dejan afuera una cantidad de cosas porque sí. Y entonces creo que esa es la razón por la que es pertinente pues estar conversando aquí hoy con Andrés. Voy a decir lo último ya para la palabra Andrés. La versión como clásica del museo, como museo clásico, o centro de ciencias clásico, como tipo el Exploratorio en San Francisco, o el Museo de Historia Natural en Nueva York, tiene como una idea de que los contenidos, o sea, el científico es como el superpoderoso. Yo soy científica de formación, entonces yo sería la superpoderosa. Y uno entrega ese contenido científico y después alguien lo escribe y alguien le da la forma, lo ilustra, lo diseña, deciden qué mobiliario lo va a poner. Eso es clásico. Entonces la edición es como una cosita que pasa al final. Sí, ok. Y los que sabemos somos los científicos que estamos al principio de una sola disciplina, la de la sala, por ejemplo, los biólogos, los físicos. Y la ciencia es el centro y el lenguaje es accesorio. Esa es una visión clásica del museo, como funciona hoy todavía el Museo de Historia Natural, pero cómo funciona en parte el exploratorio. Y entonces, en esta conversación me gustaría mostrarles cómo Explora no hace eso, sino que hace otra cosa. Te tengo muchas preguntas, pero pues, di de qué quieres que haga, ¿no? No sé si quisieras aportar un poco tu visión ante eso. En principio, por ejemplo, me parece importante quizás profundizar la analogía entre curaduría y edición, ¿cierto? Porque pues entonces se derivarían cosas como entonces quién es el museógrafo en el caso del proceso editorial o cosas de ese estilo. La pregunta es cómo problematizar la relación entre apropiación del conocimiento, divulgación y, digamos, publicación científica dura, si es que eso... Sí, no, pues digamos, yo lo primero que diría es que estoy totalmente de acuerdo que el curador del museo es el editor de los contenidos. O sea, es un editor, es igualito, solo que edita el espacio y la experiencia. Y nosotros lo que editamos es experiencias de lectura. Al final del día, un editor, si uno mira etimológicamente, eso es sacar a la luz. Y eso es lo que ustedes hacen en el museo. Soy absoluto fan, es motivo de orgullo nacional para mí todo lo que ustedes hacen. Y te estoy rogando que nos dejen trabajar con ustedes. Ya hemos trabajado con ellos. Pero de verdad es que ustedes, o sea, el valor de lo que hacen ellos allá es impresionante. ¿Por qué es eso? Porque es, digamos, personal y empresarialmente para mí, pero sobre todo como biológicamente es muy importante que haya espacios, tanto digitales como reales, donde la gente pueda relacionarse con la ciencia de una manera distinta. Y lo que más me gustó fue cuando hablaste de emociones, porque uno supone siempre que la ciencia es totalmente racional. Y hay una clave que viene del branding y es, que es una pregunta muy básica, es ¿quién acá recuerda su primer beso? Todos. ¿Quién se acuerda del beso 32? ¿Quién se acuerda del beso 136? ¿Y quién se acuerda del 10.500? Nadie, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el primer beso estaba lleno de emoción. Entonces,
hay todo un discurso de las marcas, del branding, de ese mundo corporativo que es, si usted le mete emoción a una experiencia, tiende a recordarla. Y entonces ahí incluso dejo una pregunta para que tú la retomes, lo que sabes, ¿qué papel juegan las emociones en esa curaduría de la ciencia? Pero realmente, digamos, mi compromiso ahí simplemente es, yo siento que estamos dando, y aquí perdón por lo apocalíptico que va a sonar, pero estamos dando una guerra contra los desinformadores, contra los ignorantes, y la guerra no se da dando peleas, sino es jugándola con creatividad y con emotividad. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Entonces lo agradezco en nombre de toda mi editorial, todos nosotros, y ustedes también, por eso, pero ya no digo más. Pues podemos conversar así, ¿no? Yo digo que la admiración es mutua. Yo admiro un montón a todos los que trabajan en Punto Aparte. Incluso han ido a mi comité, como a la reunión de todo mi equipo que se llama Laboratorio de Ideas, que traemos la gente que nos inspira. Ellos han ido allá a conversar. Pero yo creo que eso de la emoción es bien importante porque es trascender ese hecho que dijimos al principio, como de yo transmito información y en un mundo sobreinformado. En un mundo sobreinformado yo voy más allá de transmitir información. Yo creo que a ustedes, que algunos, o todos, o un alto porcentaje, son estudiantes de literatura, yo creo que también les sirve un montón los ejemplos. Entonces me parece chévere contar, por ejemplo, una historia, un ejemplo, donde creo que eso es totalmente verdad, donde lo que quisimos fue una emoción. Imagínense que uno formula proyectos y cuando los formula no tiene mucha idea al final de lo que realmente va a terminar haciendo. Entonces estábamos haciendo un museo en Panamá y ahí todavía no sabemos casi de accesibilidad e inclusión para ciegos. Y habíamos dicho que íbamos a hacer 4 de las experiencias del museo para ciegos. Y entonces me llama Patrick, que era la coordinadora de ese momento, y me dice, Juli, estamos muy embalados porque las que pusimos que íbamos a hacer, hay una que se llama Un bosque en Panamá, que es la menos accesible. O sea, somos unas veces, pusimos la que no era accesible, la que era toda visual, dijimos, esta va a ser accesible. Y Un bosque en Panamá, que era una experiencia hermosa, era una pared entera de un museo con un ecosistema panameño, donde uno tenía una lupa y uno con la lupa señalaba una especie o señalaba un pedacito del ecosistema y le contaba algo. Entonces, si ustedes no ven, imagínense, pues, lo difícil que era esa experiencia. Entonces, me acuerdo que en el momento estábamos en WeWork en una reunión y dijimos, ¿pero qué hacemos? Entonces, lo obvio fue usar la escucha, que Andrés ahorita dijo varios ejemplos de Radio Lab y otras de Radio Ambulante, donde también narra en otros formatos. Dijimos, vamos a usar la escucha para contar un cuento, para hacer una audiodescripción del paisaje. Entonces, para los ciegos muchas veces uno hace audiodescripciones y las audiodescripciones son muy exactas y muy aburridoras. No tienen nada de emoción, porque es como decir, aquí hay una chica con sombrero sentada a la izquierda del auditorio, atrás está Duperle, a la derecha, adelante está Jorge. Eso es aburridor. O sea, uno sí se entera que hay una especie aquí y otra allí, que esté roja, ¿cierto? Pero no tenía nada de emoción. Y entonces nos pusimos a pensar, ¿cómo hacemos que esta experiencia sea bien bacana? Y dijimos, pues, cuando uno lee ecosistemas en novelas buenas, como García Márquez, como Andrea Mejía, que describe súper bien como las plantas y las sombras, como La Vorágine, cuando uno se lea La Vorágine hace 1000 años. Esos ecosistemas uno los huele, uno se siente en la selva, uno se siente en el patio de azaleas, uno se siente ahí. Entonces dijimos, no, pues digámosle a un escritor que haga que nos describa este ecosistema. Y le dijimos a José Ardila, que en ese momento era del equipo, que nos hiciera la primera cosa que llamamos audionarración, que no era una audiodescripción y que está totalmente conectado con queremos que pase lo mismo que le pasa a uno cuando uno lee un libro bueno. Entonces, ese, por ejemplo, es una de las apuestas que tenemos hoy, que tenemos en el equipo desde que yo entré, gente del área de la literatura, oficial, escritores, comunicadores, periodistas, lingüistas, que están siempre sentados al lado de los biólogos, describiendo, por ejemplo, selvas panameñas. Y José se escribió un texto que cuando yo lo leí, me acuerdo,
yo dije, no, esto es lo que vamos a seguir haciendo mucho rato. Porque era una descripción, creo que empieza, la selva es como una, no, es que si digo cualquier cosa lo daño pues, pero la metáfora era como con una olla caliente que salía a vapor. Y uno ahí mismo estaba ya en la selva profunda y conectado total. Bueno, aquí pues han salido cosas que tienen que ver como con la discusión contemporánea pues del museo y de la edición, y una de ellas pasa como por el lado de la experiencia, ¿no? Se habla del diseño de experiencias, de no crear solamente objetos o intervenir espacios, y me parece que eso pasa también con el mundo de la edición y del libro. No sé si quisieran hablar un poco sobre los públicos y sobre los distintos tipos de apropiación social en sí que hay, ¿cierto? Ahora escuché la expresión biblioactivismo, me causó tanta impresión como la de la chirretización, que me parece que también tiene que ver con... Es gran expresión. Me sentí más aludido por la segunda, por supuesto. No sé, si quisieran hablar un poco en sus respectivas actividades y en sus respectivas empresas de movilización de públicos y eso, ¿cómo ven ese asunto de diferenciar públicos, de establecer, digamos, gente para la que uno específicamente hace cosas? Pues nosotros en números le estamos hablando a un montón de gente, pero no toda la gente lee. Porque a Explorar lo visitan con 600.000 personas, más de 600.000 de hecho, y tiene 1.500.000 seguidores, que es una barbaridad. Los seguidores no soy yo, es Ana Ochoa, que es un genio, y los que lo visitan sí tendrían que leer los textos que hace mi equipo. A mí más que pensar que uno escribe como para esos 600.000 o para todos, yo que escribo también a título personal, pienso poco en el lector. Me ha parecido interesante un tipo de lector. Creo que ha nutrido mucho lo que hemos hecho en edición en curaduría. O sea, quiero decir dos comentarios. El primero es es interesante repensar lo que uno escribe cuando no le sirve al que está ahí. Por ejemplo, cuando nos visita una persona sorda, cuando nos visita una persona ciega, o una persona con baja visión, cuando nos visita una persona neurodivergente. Pensar, pero también cuando nos visita una persona afro y no ve en nada, no ve ninguna cosa que se parezca a ella, no ve ninguna historia afro y no ve ningún dibujito de los que pintan mis colegas que la represente. Creo que son esos públicos los que me han hecho hacer cosas más interesantes hacia adentro. Porque en dos vías. Una es cuando uno decide contar una historia, siempre está dejando alguna historia por fuera, porque está contando desde una subjetividad, desde una persona. Entonces, una es tener eso muy presente cuando hacemos museos. ¿A quiénes estamos dejando por fuera de esta historia? Y cuando uno hace literatura, uno puede dejar al que quiera. Pero pues, es decir, uno está contando la historia que está contando porque uno, pues... Pero en el museo y en otras vainas me parece bien importante. Pero la segunda es, ¿cómo hacemos para contarle a esa persona, para incluirla, para que la ciencia sea una ciencia para todos? Y eso ha sido fascinante porque al ensayar incluir, como en el ejemplo de la selva, pero tengo otros, hemos descubierto, por ejemplo, que uno empieza a escribir pensando en más sentidos. O que uno empieza a escribir prototipando experimentos con gente, pues con personas sordas, ciegas, tal. Y eso ha hecho que lo que escribimos sea más interesante. Eso creo que es algo importante de los públicos, porque es que como un público te cambia la forma de escribir. Y otra es a tal punto que en el último año hemos hecho cosas que ni siquiera son en español. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un performance el 30 de septiembre, y es un performance en lengua de señas colombiana, pues y dramatizado, y hay partes que no entenderemos los que hablamos español, y hay partes que sí entenderemos, y eso es un performance artístico, y fue una de las 4 residencias artísticas que escogimos. Pero, por ejemplo, en un museo que diseñamos el año pasado, hay una sala, Ritmos,
que es mi favorita de ese museo, donde no hay nada escrito. Es acceder al conocimiento a través del sonido. Y entonces trabajamos fue con músicos, con artistas de Panamá, porque ese museo también era en Panamá, y es acceder a toda la información del canal de Panamá con sonidos. A qué suena la operación, a qué suenan los ecosistemas al lado del río, a qué suena todo. Y a qué suenan las comunidades que viven cerquita o que fueron desplazadas cuando hicieron el canal. Entonces, creo que eso es tal vez lo más interesante que yo tengo para decir de los públicos. Y lo segundo es que los públicos no leen tanto, eso es verdad. Los de los museos. Pues hay dos cosas por decir ahí en términos de apropiación. Una cosa es la representación y otra cosa es como el reconocimiento de la funcionalidad de la pieza. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que aquí nadie lee. O sea, el índice de lectura es como, siempre se ve como 1.1. Eso lo tratan de aumentar, pero realmente es bastante pobre. Y uno se pregunta, ¿por qué es eso? Eso tiene que ver con mil cosas, con el precio de los libros, con cierto elitismo asociado con los libros, etcétera. Pero entonces, en términos de la funcionalidad, nosotros hemos tenido experiencias donde nosotros llevamos libros, por ejemplo, en ese caso de los guías de turismo. Pues primero, hacerlo a la medida del uso real, que es WhatsApp. Pero hay gente que no tiene libros, pero cuando le llega un libro hecho a la altura de su importancia, lo va a saber valorar. Hay una peligrosa línea entre en este país no leen y en otro, o sea, entre en este país nadie lee y en este país todos son brutos. Entonces lo que uno tiene que diferenciar ahí es, en este país nadie lee, lo otro no tiene nada que ver. Hay gente que sabe valorar el libro, pero también cuando no le meten los dedos en la boca. Porque yo he ido a regiones a entregar libros, entonces uno dice, y eso sí es una cosa que no está hecha bien, de una se dan cuenta y se pillan que eso es un saludo a la bandera. Pero cuando se nota que hay un trabajo, digamos, minucioso, riguroso, que se ve en términos visuales, donde dicen, aquí le metieron el tiempo para que a mí me diga algo, y ahí es donde entra la representación. Entonces, ahorita por ejemplo nos está pasando, sacamos un libro que es para familiarizar a los niños con la Constitución. Entonces cogimos unas sentencias, son unos talleres hechos con pruebas, con pilotos, para ver qué les llama. Imagínate que a un niño le interese un caso en la Corte Suprema. O sea, eso es como absurdo, pero ahí estamos en esas. Pero entonces fueron a las comunidades raizales y no había ni un caso que tuviera que ver con los raizales. Entonces, claro, les tocó devolverse y vamos a meter un caso adicional, porque es que entonces dicen, pero ¿y esto a mí qué? Entonces hay un tema ahí de representación, pero también hay un tema de que a pesar de que no hay cultura del libro, a pesar de que no hay hábitos de lectura, la gente sí valora un objeto que fue hecho con cuidado y que reconoce su humanidad. Eso es una cosa a la que tenemos que caer en cuenta. Tú conoces a Julián Guerrero, ¿no? Tú has hablado, sí. Porque esa era la visión de Julián, es que hay guías de turismo que viven en la mierda, que no han tenido educación formal. Este libro que les va a llegar, que es un libro gigante de 300 páginas, claro, ese no lo van a llevar a campo, pero ese lo van a guardar en la casa y va a ser un objeto sagrado con el que van a poder estudiar y van a poder aprender y va a estar, como les digo, insisto, a la altura de su humanidad. Se reconoce el valor de lo que hace cuando les da un libro así. Entonces de ahí viene lo de la chirretización, que uno dice, vamos a comunidad, entonces sacan unas cartillitas ahí que se doblan ahí apenas, en el Chocó nos ha pasado eso, que nos decían, saca una cosa y se doblaba así, no siquiera. Entonces no, con respeto. Yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Creo que hay algo local que deben ser, que es Secretos para Contar. De pronto ya lo conocen, pero realmente el trabajo que han hecho es alucinante de cómo llevan libros buenos, muy buenos, a la altura de la humanidad de las personas, a regiones las más lejos, y se vuelve un ejercicio de lectura familiar. Incluso hay unos adultos que estaban como se llama analfabetismo práctico, que han perdido como la capacidad de leer, pero no porque no hubieran aprendido, sino porque no la usaban. Y luego se ha visto como los niños que tienen los libros les vuelven a enseñar a los padres y al final acaban leyendo todos esos libros. Eso es súper bacana, esa iniciativa. Quisiera preguntarles algo que me genera mucho interés y yo creo que las personas que están acá lo tienen, ¿no? Siempre en las clases de literatura, cuando discutimos, digamos, problemas vinculados con la edición, yo no soy profesor de edición, yo soy profesor de otras cosas,
surge la posibilidad como de entender de una manera, digamos, un poco más precisa cómo es coordinar equipos interdisciplinarios, digamos. Es decir, siempre en esto que ustedes hacen, ya Juliana creo que lo decía al principio, pues hay un pie en una cosa y otro en otra. Entonces, ¿cómo es, digamos, armonizar gente de las ciencias duras o gente que tiene un trabajo en campo, por ejemplo, con artistas, diseñadores? Y creo que el mayor interés es como el mundo de la literatura y la escritura creativa. Eso es fascinante. Yo antes era física de la academia. Entonces yo trabajaba sola con físicos. Y me volví de explorar, entonces ya trabajo demasiado junta, siempre colaborativo, siempre junto, con todas las posibles disciplinas. Es fascinante. Y es una de las cosas que difiere como de la visión clásica a la que quiero proponer o queremos proponer desde Explora. Porque la clásica dice, vamos a hacer los textos de un acuario. Contratemos 2 biólogos con una coordinadora bióloga. Y después un editor por allá al final que se fija que no hayan errores de ortografía. Eso es muy mala idea, porque es que los biólogos son los que saben de ese tema. Los que van a ir al acuario somos todos nosotros que somos todas las otras disciplinas, venimos de distintas partes, todo. Entonces, la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad, o como a mí me gusta llamarla últimamente, la indisciplina, me gusta más llamarla indisciplina, es una de las puestas más radicales del trabajo como hacemos museos en este momento. No solo es mirar desde varias disciplinas un fenómeno, como este río el antropólogo, el biólogo, no es eso. Es realmente tener en cuenta, porque cada disciplina es una forma de aproximarse al mundo. Entonces, tener en cuenta esa tensión que se crea cuando hay 3 disciplinas aproximándose o queriendo contar la historia, incluido el lenguaje. O sea, el lenguaje es otra. Entonces, el lenguaje no es posterior, el lenguaje es durante. Y todas son igualmente importantes. Y eso realmente, como les decía, eso es fascinante en ese sentido de poner en tensión, en ese sentido de ser más coherente con que el público al que uno le está narrando no es disciplinar, y también en el sentido más que tiene que ver con la educación, es que ningún tema es disciplinar. Cualquier tema y problema que le competa a la humanidad hoy es de varias disciplinas. Cambio climático, lo que está pasando en el Chiribiquete, cualquier tema es transdisciplinar. Entonces, si cualquier tema es transdisciplinar, ¿cómo vas a abordar las salas de un museo disciplinarmente? En eso de la indisciplina creo que también hay algo muy interesante que tiene que ver con la participación, con el trabajo colaborativo, con hacer algo entre varias personas. Eso en los museos no lo hemos hecho tanto, pero en otros espacios más de participación comunitaria sí que lo hemos hecho. Incluso traje bueno, mañana me encontré esto. Por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos el año pasado en el exploratorio, donde 16 personas, no escritores, unos escritores, unos no, escribimos un poema juntos de cómo queríamos el presidente. Eso fue en abril del año pasado. Se los leo. Y fue un ejercicio político y fue también decir, y esto lo publicamos, entonces esto es un poema escrito a 16 manos por gente que no es escritora. Quiero un presidente que se dé besos en público, una persona a la que no le tiendan su cama y sepa cuánto vale una docena de huevos. Quiero una presidenta que cuida a los niños de su cuadra, una mujer dueña de una olla comunitaria, alguien que sepa que huelen los bebés, que haya tenido que encerrar a su hijo de 8 años para cuidar a otro niño de 8 años. Quiero un presidente que tenga un vecino desaparecido, que sienta miedo y ganas de llorar, que esté cansado. Un presidente que promueva la reparación y no la venganza, que le haga un funeral a cada víctima, que le rinda honores con una coreografía militar sin armas. Un gobierno de 9 millones de bailes, una candidata mamá con un hijo de 19 en una primera línea. Cualquier primera línea, del ejército, de la protesta, del SMAT. Alguien que salga a marchar y cante Bella Chao y llore vencido por los gases lacrimógenos. Quiero una puta de presidenta, que de pronto se pare y diga, hay un color extraño en el cielo. Un candidato que sepa qué es el placer y el consentimiento. Un presidente que use Grindr, los que el amor en Tinder, en tiempos de asesinato gay. Que no sea macho ni facho, que use ombliguera. Quiero un presidente que sea un poema desestructurado, que se haya cambiado de sexo en la cédula. Un presidente suicida que se mate cuando sea electo.
que no quiera hacerlo porque no cree en la democracia, alguien que tenga Alzheimer y se olvide de que es presidente, que no crea en Dios, pero nade con un niño guayú en algún río del Chocó, que se conmueva ante el páramo. Quiere un presidente que cuide la selva como el Madremonte, como la Madremonte. Quiere un río de presidente y los árboles del bosque de vicepresidentes. Un río que sepa dónde están los cuerpos y sepa llevarlos a nuestras orillas. Quiero que gobierne una montaña como antes. Sí, yo Javier Daniel. Señor Olein. Susan, no, nadie. Lo único que les quiero decir desde ya es que si ustedes llegan a trabajar con diseñadores, supongan que son analfabetas, porque ellos nunca se les puede delegar ningún tipo de corrección de nada. Todo les va a tocar leer 2 veces. Es como si tuviera como una especie de dislexia automática. Desde ya les advierto eso. Bueno, los diseñadores de más que decir cosas equivalentes en otros órdenes. Perfecto. Bueno, me parece que la idea pues de que se producen experiencias, que es muy importante, digamos, el problema de una apropiación que es relevante culturalmente, nos lleva, digamos, como más allá, evidentemente, de la producción de los objetos y de las cosas o de la generación de las exposiciones. En los proyectos de ustedes, ¿qué maneras hay de ver, digamos, como lo que pasa con eso? Es decir, los índices, bastan las estadísticas, los tirajes, los rendimientos. ¿Hay algo más como para mirar eso? O el impacto, si quisiéramos usar la expresión. O sea, ¿cómo medir el impacto más allá de las cifras? Sí, y como de la producción del mismo objeto, ¿no? Pues es que ahí está el punto. Digamos que la Cámara del Libro todo el tiempo recopila como cosas de ventas y además de que yo nunca he cuadrado bien en ese momento, yo soy ultra independiente, entonces yo no estoy ni con la Cámara del Libro ni ningún tipo de clúster, pues no estoy con nadie, simplemente por lo punquero de mi actitud rockera y porque no quiero deberle nada a nadie. Pero ciertamente eso no es lo que mide el impacto, y todos los que somos literatos acá sabemos, a propósito de las biblionarrativas, por ejemplo, que la relación que uno tiene con un libro que realmente importa va más allá de cualquier cuantificación. Y ahí de nuevo vamos a lo de las emociones. O sea, para que realmente tengamos impacto, lo que tenemos que crear es una emoción. Y eso se logra pues tenemos diferentes, estamos por el mismo camino, pero es llegando de manera distinta a transmitir la información. Pero entonces, ¿qué cifras importan? Por ejemplo, una cifra que para mí siempre me llenó de orgullo era que hace tiempo era el libro más descargado en la historia del Humboldt, por ejemplo, que pasaba de 30.000 copias. El manual de turismo tenía como 90.000 descargas. Entonces uno dice, listo, pero ¿eso qué importa? Eso no importaba tanto como ver viralizado el contenido, porque uno decía, listo, ahí está vivo. Entonces eso indica, y pues entiendo que no podemos alejarnos del todo, pero estoy de acuerdo porque tú apuntas a eso, a ver qué otras dimensiones hay. No tiene que medirse, tiene que palparse, sobre todo tiene que concebirse de otra manera donde haya otro tipo de vestigios de respuesta. Y creo que ahí lo importante es generar espacios donde se puedan expresar esas cosas. No sé qué más decir ahí. Y yo añadiría algo. A mí me gusta mucho, queremos hacer un proyecto editorial en Explora. Y esto lo están grabando, esto nadie lo sabe. Ya lo saben todos ustedes. Entonces nos pusimos a hablar con muchas editoriales para saber cómo sobrevivían, incluido Andrés, cómo sobrevivían, si les gustaría eventualmente hacer alguna alianza con nosotros, cómo les parecía nuestra idea. Y a mí me parece que algo buenísimo es que hay muchas que tienen ese espíritu rock, ¿cómo dice? Rock. Punkero, rockero de Andrés, porque no son como la gente de mercado que es como, hagamos un estudio de público, saber qué están leyendo, y después de eso, lancemos, sino que uno habla con las personas de Tragaluz, de todas las locales, y le dicen, no, es que nosotros sentíamos que ese libro era brutal. Ah, pero ustedes sabían si eso le iba a gustar a la gente. No teníamos ni idea. Lo mismo que hace tiempo. No, es que esto era biodiversidad colombiana del Mioceno, o sea, y eso es así ilustrado y con esos textos y con la investigación de Carlos Jaramillo. Entonces, nosotros sentíamos que era un libro muy bueno y a mí me fascina
que no sean los números. Hay personas con las que yo trabajo que les gustan más los números. Yo originalmente también porque soy física, pero que no sean esos números los que nos definen. Claro que están. Y cuando uno le dice a cualquier persona en Medellín, yo tengo 1.500.000 seguidores, es como, ¿cómo lo está monetizando? ¿Lo está monetizando? Sí, okay, pues, pero me fascina estar en un trabajo donde uno hace cosas porque cree que son importantes, porque cree que van a ser exitosas, porque cree que van a conectar a la gente sin tener realmente ni idea. Eso es buenísimo. Eso es algo fascinante del trabajo creativo. Como esa intuición de querer hacerlo porque uno siente que es un productazo. Y entonces después se junta con otros 3 que son parecidos a uno y todos concluyen que es espectacular la idea. Entonces, y entonces la hacen sin saber si va a ser bueno o no. Pero en esos experimentos es que sale la belleza. Juntar escritores con biólogos para hacer textos para ciegos, salieron unas descripciones bellísimas de unos peces. En decir que íbamos a hacer unas adivinanzas de aves colombianas, porque no había ninguna. Salieron unas adivinanzas bellísimas. Y a mí me gusta que no hayan números. En Explora sí hay números, porque yo también manejo algo que se llama evaluación. Entonces nosotros sí hemos evaluado, por ejemplo, cambiamos unos textos del acuario que estaban más basados en la biología de las especies y lo cambiamos a mensajes de conservación. E hicimos una evaluación que está en un paper de si las personas al salir del acuario habían cambiado como su percepción y estaban dispuestos a cambiar hábitos con lo que habían leído o visto o intercambiado con los mediadores. Esos son números que sí existen. Hay una persona de museos que se llama Kathleen McLean que hace experimentos muy bacanos, que por ejemplo pone en un museo 3 guiones y pone como unas alcancías abajo y dice, vote por el guión que le gusta más. Y entonces en el mismo museo uno va viendo que hay un guión que conecta más con la gente. Entonces los números están y a mí me interesan. Por ejemplo, me interesaría mucho saber qué guiones conectan más con la gente, que es difícil, pero no están en el origen de lo que nos inventamos. Voy a contar 2 historias de apropiación. Entonces, ustedes, por fin puedo citar esto en contexto. Es la muerte del autor, obviamente todos lo conocen, que eso yo hablo de eso y me toca explicar, no, es un libro de Barthes, listo. Yo soy total fanático de la muerte del autor. A mí me importa 5 el autógrafo, el beso del autor, me importa un carajo, salvo cuando se trataba de Saramago. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis súper clavado, ya les conté que Jerónimo me envió textos de Portugal cuando estaba fuera. Vino Saramago y esa vaina fue como si fuera, pues yo no sé, como es que ni siquiera tengo un ejemplo contemporáneo para que ustedes entiendan la importancia de que venga alguien tan así. Yo tuve que ir a regalarle el disco de mi grupo de rock a Saramago. Y entonces yo estaba ahí hablando con Saramago diciendo, el traje no era un grupo. Y entonces, ¿qué? O sea, era una locura. Entonces yo dije, además les llevé todos mis libros para que los firmara. El tipo dijo, uy, no, pero... Y los dejó a un lado y después me los dejó todos firmados. Es una cosa súper bonita. Yo le mandé mi tesis, él me escribió. O sea, una cosa hermosa. Y yo decía, ojalá algún día uno logre tener... que solo literatos lo entendemos muy bien porque todos tenemos un autor que nos toca así, por eso la cita de los Dark Souls. Ojalá uno pueda impactar en una vida así, que eso es lo que trasciende cualquier otra vida. Y la mayor prueba para mí este es el indicador, esto es un indicador. Una sobrina de mi esposa vino y de visita. Entonces yo le quise regalar el Dictionary of Obscure Sorrows, del que vimos ahorita. Se lo quise regalar. Me dijo, mira, y tenía tatuadas 3 definiciones de ese libro. Tenía tatuadas 3 definiciones en su cuerpo. Curiosamente, una de esas era Nocien, esa que les puse ahí, la tenía tatuada. Yo quiero que algún día uno tenga un impacto tanto. Se tatúe en el megalomón. Catálogo. O sea, eso es a lo que vamos o sea, cifras sí, pero lo que queremos es tocar mentes y corazones, sobre todo corazones. Por eso les digo que tienen que salir de acá a armar sus universos de contenido. Ya se han dado cuenta, hay personas que irán a trabajar en este mundo, que también tienen, pues, además de las luces, pues, exponen muy bien, vinculadas con el entusiasmo, seguramente muchas sombras. Quisiera tocar de la intervención de Andrés algo que parecía, digamos, secundario o lateral, pero habló de cierta radicalización de la independencia.
Después, en el mundo de la edición, evidentemente, y en muchos otros mundos de la creación cultural, eso es importante. ¿Cómo afrontan ustedes, estando en lugares tan distintos, la tensión entre lo independiente y lo institucional, y entre lo independiente y lo comercial? Si es que pudieran verse como antinomias o polos del trabajo. En la ciencia eso también es, digamos, importante, ¿no? Yo soy de buenas porque en Explora hay 2 directoras, tenemos que ver con ellos. Ana Ochoa, que es hacia afuera, y yo hacia adentro. Entonces, yo no soy tan importante. Porque yo no soy las redes sociales y eso, porque eso sí tiene un conflicto muy grande de estamos en paro, ¿qué vamos a decir? Acá, pues, en cambio mi trabajo realmente va a un ritmo distinto, digamos, sin tantas miradas. Hay tensiones, mi tensión más grande no es como con lo corporativo, sino que nosotros hacemos proyectos para otros. Entonces mi tensión más grande es con los aliados. Y como uno estar convencido de algo y el otro no. Entonces yo quiero un guión que se parezca al texto de biología mío de 8º. Y eso es un guión de nosotros hermoso, de una poesía. Pero es que yo quiero el del libro de 8º. Entonces mi tensión más grande es con los aliados. ¿Por qué no puso las 75 características físicas de tal ecosistema? Y yo, pues, porque no es un libro de la universidad, sino pues un texto divulgativo. Entonces, mi dificultad más grande es con los aliados, pero es una dificultad también, digamos, sabrosa, porque es llegar también a acuerdos de en qué cedemos y en qué somos activistas de lo que estamos convencidos está bien. No tengo tanto... Una pregunta por curiosidad. Cuando ocurrió el estallido social, a mí me llamó mucho la atención las piezas de ese momento, especialmente la referida a la revolución molecular, de decir, todas... Que Ana su genio. Exactamente. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Cómo surge Lo hice yo. en un contexto de oportunidad de eso y cómo se resuelven esas tensiones? No, es que eso no a mí me parece... Sobre todo. Ana Ochoa es un genio, que es la directora de comunicaciones. Y yo la admiro un montón. Me encanta trabajar con gente tan talentosa al lado. Pero yo no fui la de las ideas. Ninguna. 0%. Pues la única respuesta que tengo, y ya vi que el único que se chirretizó fui yo, porque voy a usar una expresión aquí terrible, y es comiendo mierda. Porque yo llevo los primeros 5 o 6 años de Punto Aparte, pues esto era un suplicio, trabajar para poder hacer, y el problema es que nos llamaban, por ejemplo, ciertas minas para que hiciéramos y decíamos que no, que chao, que no nos interesaba. Nos llamó un grupo financiero a hacer muchos informes y dijimos, coma mierda, no nos interesa trabajar con ustedes corruptos. Y eso implica, pues, que el flujo de caja se va, claro. Entonces, ¿qué tocó? Pues encontrar un nicho donde fuéramos suficientemente sobresalientes para garantizar recompra y que nos llamaran. Entonces, ahorita podemos darnos el lujo de hacer eso. Y así como es que estas son historias de historia patria, pero nosotros, por ejemplo, cuando éramos una banda de rock nos peleamos con Radioactiva. O sea, estábamos vetados en Radioactiva. Un man se hizo echar, él era de acá, como él era disc-jockey, se hizo echar poniendo ultrágeno toda la noche, así seguido, para que querías que lo sacaran de Radioactiva. Entonces, ese espíritu ahí que nosotros lo tenemos, se me olvidó el nombre, era más querido y se murió. Bueno, el punto es que... Con su propósito, Entonces, para nosotros eso es tan importante, pero nos ha tocado esforjarlo a punta de sufrirla, pues, porque es que ya hubo un punto que, ciertos... políticos nos han llamado a hacer libros, y eso sí eso sí les hacemos pataneta y todo, y eso es lo que más nos enorgullece, pero hemos podido hacerlos porque llevamos 18 años en eso, y es difícil para alguien que está comenzando, digamos, tenerlo. Pero entonces, ¿qué es lo importante ahí? Yo creo que simplemente es tener unos valores tan arraigados que uno simplemente va a dar la pelea hasta donde toque. Y eso es lo que pero por eso es que yo le tengo alergia a las asociaciones, salvo con Explora. Le tengo alergia como a ciertas asociaciones y a ciertas vainas, como que alguna vez me hicieron un estudio psicológico ahí en una universidad toda rara en Washington, y el único veredicto era: no tiene afán de pertenecer a nada. Ese era el diagnóstico. Y dije, perfecto, claro que sí, no tengo afán de pertenecer. Y es la única manera para mí de garantizar independencia. Y afortunadamente es una posición privilegiada en la que puedo hacerlo, y que implicó cosas como, yo me quedé viviendo con mis papás muchos años. Mi salario era absolutamente simbólico al comienzo, pero gracias a eso es que pude tenerlo ahí.
Entonces, la independencia es lo más importante para mí. Y la única manera es fortalecer tanto la reputación que uno pueda vivir sin depender de... Ok. Preguntas, comentarios. ¿Qué podría hacer un profesional en literatura en Explora? Además, pues de editar los textos y lo que decíamos, eso de que a veces se hace al final, de corregir un texto, todo. Además de eso, ¿qué podría hacer un profesional de literatura? Súper. Te cuento lo que hacen. En este momento está Antonia, Luciano, José Ardila Llano, que son escritores. Antonia es editora. También otra chica que es como entre escritora e historiadora. Realmente hacen muchas más cosas aparte de editar. Crean contenidos, o sea, crean contenidos. Por ejemplo, en Fiesta del Libro en años pasados hacíamos contenidos, por ejemplo, en el Salón de Nuevas Lecturas, de León de Grave. Entonces hicimos una ciudad de León de Grave donde narrábamos porque cada parte de la ciudad era importante para él. O sea, creaban realmente los contenidos como divulgadores. Lo más interesante que hacen es que proponen lo que les digo Andrés, como unir todo lo que haría alguien para los libros. Pues en este museo en particular, ¿cómo vamos a narrar? ¿Desde dónde vamos a contar la historia? ¿Quiénes hablan? No al final, sino reunidos con el principio, con todo el mundo. Por ejemplo, en este momento estamos pensando el planetario y Antonia Ruiz, que estudió literatura o periodismo, no me acuerdo, en AFIT, están decidiendo cómo se va a contar todo el planetario. Entonces, eso es lo mismo que escribir un libro, solo que acompañado de un astrónomo, de una ingeniera ambiental bióloga que coordina, de un artista, y ella están imaginándose todo eso. Eso es lo que hacen los que están hoy. Y también se inventan nuevos proyectos, como el proyecto editorial Explorar. ¿Debe la edición de arte envolver todas las formas de cognición interpretativa de sus lectores? Porque usted, como lo dijo, lo hace en su museo. ¿Cómo lo puede hacer? Ojalá todo lo que nosotros hacemos, creo que entendí bien tu pregunta, como que si lo que hacemos deberías poderlo leer todo el mundo, puede decir, ojalá, pero no es verdad. Obviamente no es verdad, pero sí tenemos que ir avanzando cada vez hacia una mayor inclusión, pero incluso ya no me gusta la palabra inclusión, no es casi bonita, porque es así, el lenguaje de señas es así. Y eso significa que hay unos acá y unos allá y los estamos incluyendo. O sea, significa como que hay unos y otros. Y entonces la palabra que a mí más me gusta es participación y deberíamos avanzar hacia una participación de esas personas incluso en los contenidos. Un ejemplo de proceso participativo es que en este momento tenemos un club de astronomía para sordos y los profes son David y Mallory. Mallory es divulgadora astrónoma y David es sordo y lo planean ellos. O sea, el curso está hecho de una vez por sordos. El otro ejemplo es el performance, que es con una entidad cultural que se llama Casa Señante y son un artista con la curadora y Geraldine y Sebastián, que son dos personas sordas, haciendo ese performance. Entonces, no, ojalá cada vez sea más incluyente todo. A mí me gustó más la frase que dio Andrés de la humanidad, que sea digna, ¿cómo dice? A la altura de su humanidad. Es que tendríamos que hacer cosas que estén a la altura de todas las humanidades y si ni siquiera pueden acceder, pues ahí estamos en cero. Pero ahí vamos, al menos lo tenemos en el radar. Yo iba a preguntar que, pues normalmente cuando hablamos de ciencia, como que lo que uno piensa es como en las ciencias exactas o lo que decía Efren ahorita, como en las ciencias duras. Pero pues también quería como mencionar como las ciencias sociales y cómo de pronto podemos crear también esas salas de experiencias orientados más como hacia aspectos sociales y culturales y no de ciencias exactas como tal. Total. Incluso yo estaba hablando, cuando yo digo ciencias, estoy hablando de todas. Y realmente, por ejemplo, los últimos 2 proyectos más grandes que hemos hecho, realmente hay un porcentaje mucho más chiquito. A ver, en el último es 1 de 8, o sea, 12% de ciencias exactas.
de humanidades y historiadores, antropólogos. Entonces no hacemos de todos los proyectos y están, tengo todas ellas también, ya les semanas en mi equipo. Hay un tema clave, digamos, en ciencias sociales es nunca podemos dejar de reconocer, por ejemplo, lo que hace Diana Uribe con la historia. O sea, uno diría, pero ¿a quién le interesa la historia? Y mira los seguidores que tiene Diana Uribe. Y lo único que hace Diana Uribe es poner la historia en términos de uno. Yo me acuerdo de ella diciendo, no, es que Bolívar tenía mucho Villegas, no sé qué, cosas así. Y uno decía, pucha, eso es totalmente distinto. Ella es la precursora de esa vaina. Y yo creo que ella toca emularla. De hecho, estamos haciendo un libro con ella desde hace como 3 años que no hemos terminado. Pero ahí es de la vida de ella. Pero es ilustrado. Y bueno, en fin, pero ahí creo que el camino de ella es la luz que nos puede orientar a todos para que esas ciencias sociales, ver cómo llegan también. Porque si mira todo el mundo que sigue a Diana Uribe y todo lo que ha generado ella con sus libros, es espectacular. Me parece que es como el faro a seguir en ciencias sociales y su divulgación. Muchas gracias a los tres por la charla. Creo que estamos en un tema urgente y me alegra mucho haber podido ponerlos a conversar. Y bueno, tenía una pregunta. Primero voy a hacer ahí también como un poquito papel de traductor. Chirrete en Bogotá y Medellín funcionan distintos. ¿Así es? Sí. Entonces tenemos que mirar eso. Era una mentira. Tiene connotaciones distintas. Tiene gala, un poquito más hacia gala y menos hacia el chirri Bogotá. Ah, no, para mí es... Pero tiene una connotación de localización geográfica también. La pregunta va un poco por ahí porque efectivamente estamos en un tiempo de precarización y las instituciones piensan sus modelos económicos para sostener cierto tipo de producción y ciertos niveles de calidad. Y es verdaderamente una pregunta, especialmente para Juliana, pero también si Andrés y Efraín quieren aportar ahí algo. ¿Cuáles son los argumentos que estamos reuniendo para resistir a la producción de contenidos por inteligencia artificial y cómo los estamos exponiendo? Esto está pasando en muchísimos ambientes cuando se hacen las hojas de gasto de las asignaciones de tiempos de que se gasta en el trabajo en ciertas instituciones. La inteligencia artificial está haciendo unas promesas que pueden sonar muy seductoras cuando los valores no están del todo claros, los puntos de resistencia. Entonces, ¿qué tipo de argumentos crees que podríamos tener? Y una última pregunta también para Juliana. ¿Cuántos practicantes de literatura hay en este momento en el Parque Explora? Los practicantes, hay como 2 figuras y creo que tenemos como un número. Yo soy la más fan de tener pasantes y practicantes. Tenemos como un número limitado y a mí no me dan casi los practicantes. Entonces yo descubrí que no me dan casi practicantes, me dan como 1. Y yo tengo un equipo que oscila entre 30 y 100 personas. O sea, nada. Los pasantes, hay una figura que se llama como pasantes, que también existe. Y ahí puedo tener todos. O sea, bienvenidos. En pasantes, que es más precaria. Más precaria. Pero igual es una nota de experiencia. Es una nota de experiencia. He tenido pasantes de licenciatura, de muchas áreas del conocimiento. Súper chévere. La primera pregunta es muy difícil para mí. Porque hay unos temas de los que uno no sabe. Y digamos que yo no soy... Yo soy como una tía mía respecto a la inteligencia artificial, que es como que eso le dio un poco de miedo y no ha hecho casi. O sea, la ha usado para cosas propias, como para escribir una carta de recomendación del otro día y tal. Pero no tengo como Explora, no podría hablar acá de una postura de Explora oficial porque no la he construido yo y no la tengo tan clara de mis compañeros. Sí creo que es un tema que en educación, porque nosotros también somos una empresa cultural, pero también de educación, es un tema que en educación, el tema de la cantidad de información y el tema de la inteligencia artificial va a ser muy relevante en los próximos años y tendremos que entender cómo va a cambiar la educación al respecto. Pero yo vi ahorita en la conferencia de Andrés que vos sí tenías unas posturas, vos sí tenías la respuesta, entonces... Quizás una referencia ya conocida es el balance que hace Jorge Carrión hace algún tiempo, que digamos establece
pues que hay una compleja, efectiva y clara reubicación de las tareas que tienen que ver con la producción de la literatura, ¿no? Y él en su texto, que está en dos partes, se lo encargó Infobae, señala, digamos, como las cosas que probablemente no vamos a seguir haciendo los humanos ante, digamos, las capacidades probadas de la inteligencia artificial. No se compromete con muchas, que ya no, pero sí establece lo que me parece interesante, y es la aparición de nuevas oportunidades de trabajo y nuevas maneras de hacer cosas. Para quien quiera tener la referencia, yo la he dado en clase, puede ser útil, porque él digamos, plantea, digamos, como nuevas formas de edición del trabajo intelectual y del trabajo editorial y de creación frente a estos desafíos. Entonces yo creo que ese es un asunto que hay que mirar. Digamos, ya la relación con la precarización, creo que sí es una cosa para pensar, pero creo que es porque nos falta pensar la precarización misma del trabajo cultural y el trabajo intelectual. No, yo he investigado bastante al respecto y hay un dato clave ahí, es que cuando Edison ya sacó su modelo final de la bombilla, eso se demoró 10 años en realmente compenetrarse en la tecnología. Salió y se le tocó cambiar una cantidad de infraestructura. Y lo que dicen estos manes, que son expertos, es que no hemos vivido el impacto es porque estamos en esa transición que va a ser mucho más corta. Esto es culpa suya porque vamos a quedar en muy mala nota cerrando esto. Pero esto es el apocalipsis. Los correctores de estilo van a morir. Los traductores van a morir, salvo en ciertas cosas como Finnegan's Wake, donde el algoritmo no va a lograr llegar tan allá en los próximos 10 años. Después va a llegar. Mis amigos locutores, todos impuestos dentro de 5 años porque ya las voces van a ser sintéticas. Lo que está pasando ahorita es la protesta de ¿no has visto los guionistas en Estados Unidos y los actores? ¿Saben por qué es los actores? Porque le pagan por una apariencia, o sea, le toman foto al cuerpo y pueden usar esa imagen como extra en todas las películas que quieran después. O sea, muere la noción del extra. El guión, por ejemplo, cinematográfico, como el pop, porque además yo lo sufro como músico, esos son algoritmos aristotélicos si quieren, pero son algoritmos. Entonces no van a necesitar un guionista que haga, o sea, las películas de los Avengers lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, esto es el cambio más radical que nosotros habremos visto en nuestra vida y ustedes lo van a padecer más que mi generación, porque ustedes son más jóvenes. ¿Qué toca hacer al respecto? Pues no ponerse a llorar porque no sacamos nada, sino más bien sacar esas otras cosas que se fijen en experiencias, que eso no lo puede hacer la inteligencia artificial todavía, y la materialidad, que ya llegará por la impresión 3D, pero por lo menos se demora. Por eso mi llamado urgente y visceral a que comiencen ustedes a forjar sus voces propias para abrirse paso después. Porque esos trabajos genéricos todos se van a acabar. Todos. Y eso a los humanistas nos da durísimo. Porque eso es lo que hace. O sea, mucho, es que de verdad, mi equipo, ustedes no se imaginan cuando le pedimos a una inteligencia artificial que nos hiciera un storyboard para un guión. Chao, ilustradores. Lo hizo perfecto. Dijimos, necesitamos un grupo guerrillero en una selva. Obviamente tocó darle muchas más pautas, pero lo hizo súper bien y lo hizo en 10 minutos. Entonces, chao, ilustradores. A menos de que sea una cosa tan visceral y tan interna y tan orgánica que sea irrepetible porque es única. Entonces, por eso es que tenemos que buscar nuestras voces. Tenemos las herramientas para dar esa pelea, pero toca ya emprender esa lucha porque si no, se nos come el tigre. Y para no terminar aburridos, igual, yo sí sé de inteligencia artificial, pero más en la ciencia. Y hay cosas que ya pasaron en la ciencia de inteligencia artificial que han mostrado cómo la gente actúa, pues los que deciden cómo luchar de una forma y triunfar. Una amiga mía que biofísica, que está en el Flatiron Institute en Nueva York, ella estudia cómo es la morfología de las muy como las proteínas, los robots atómicos, bueno, unas cosas que son importantes en las células y todo. Y habían grupos enteros del mundo entero que se dedicaban toda su vida a decir cómo era la morfología, digamos, de una proteína.
Y hace 5 años sacaron una cosa de inteligencia artificial que es Alfa, no sé qué. Yo voy a hacer incluso una charla con ella en Explora el año entrante de esto. Y el trabajo que los grupos de investigación se demoraban 5 años, esto lo hacen como el storyboard, como en segundo. Entonces ella tiene como una parte de los amigos, porque ella era full de ese combo. Ella tiene una parte de los amigos que entraron como en una depresión y ya no sabían qué hacer con su vida porque era como el trabajo de su vida. Y una parte de los amigos que ya está en ese grupo de optimistas que están haciendo una vaina mucho más compleja y están haciendo preguntas científicas que antes no se habían hecho por estar concentrados modelando estas proteínas 3D. Entonces, están haciendo, me mostraba las fotos y unas fotos que antes es que no la tomaban ni siquiera porque, ¿para qué eso si no sabemos esto? Ahora están modelando unas cosas mucho más complejas y se toman unas fotos de las células o de las paredes celulares bacanísimas. Entonces están llevando la ciencia más adelante. Precisamente, la idea aquí no es entrar en la satanización de la inteligencia artificial y sin duda cosas como, no sé, pues en el campo científico, del desarrollo científico, ese trabajo de Katie Bowman con la fotografía del hoyo negro, una cosa realmente increíble y que solo sería posible así. Pero así como el desarrollo de la mortadela industrial en algún momento prometió que esa sería la fuente de alimento para todo el mundo y darle glutamato monosódico a Raimundo porque se podía producir más rápido y coma todo el mundo sándwiches de mortadela industrial, no ha desaparecido el negocio de las génovas. Bueno, aquí tal vez no todo el mundo sabe para qué es una génova. Andrés sí sabe. A mí me gustan las génovas. Bueno, el cábano bien hecho o la producción artesanal. Y nosotros nos vamos a encontrar con varios espacios que nos van a llevar a ese mismo tipo de reflexión. No porque no se pueda hacer de otra manera o no cumple con unos mínimos de funcionalidad, sino porque resistimos a abandonar formas de trabajo, por ejemplo, a toda la reivindicación de lo artesanal. Entonces, dentro de las instituciones vamos a tener que tener esta conversación sistemáticamente una y otra vez en los próximos meses y seguramente años. Entonces, la nota es eso, es un mundo con una visión apocalíptica, no será la primera vez. Imaginar un mundo de mortadela para todo el mundo también me parecía apocalíptico y tal vez haya alternativas.